Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Hoy el Señor me permite compartir nuevamente con ustedes la bendita palabra. Yo le invito, hermano, para que vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 23. Vamos a estar leyendo desde el versículo 24. Dice: Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés se había irritado. Amén y amén. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu hermosa palabra, por tu bendita palabra, Señor. Te pido, Padre, que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor. Que este mensaje provenga de ti, Señor, que sea palabra tuya, no palabra de hombres, Dios. Que seas tú usándome, Señor. Que yo solamente sea el medio y tú la palabra, tú la fuente viva, Señor. Te pido, Padre, que la semilla que hoy se siembra del fruto que tú así quieres, Señor, porque solo tú sabes, Señor, para qué va enviada esta palabra, Señor, y en qué, Señor, debemos de cambiar y cómo debemos actuar, sobre todo en estos tiempos, Dios. Yo te doy gracias por tu bendita palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano mío, yo quise hoy compartir con ustedes este mensaje porque el Señor me llevó a la parte de Josías, sobre todo, que precisamente mi hermano Gerardo en los mensajes a través del grupo compartió sobre él. Josías es un personaje muy, muy importante en la historia de los reyes de Judá. Pero también yo veía no solamente a Josías, sino también la otra cara de la moneda, que era la maldad que había en Judá en ese tiempo, y lo malo que fue Manasés, porque Manasés fue el rey más perverso que pudo haber tenido Judá. Entonces por eso leí sobre los dos en una misma parte de la Biblia. Se habla que no hubo otro rey como Josías, pero también habla que aún así, por todo lo bueno que hizo Josías, no se apartó la ira de Jehová, porque ya había sido provocado a ira a través de todo lo que había hecho Manasés, quien era su abuelo. Entonces por eso el Señor me llevaba a estos pasajes de la Biblia. Entonces, como les dije, Manasés fue el rey más perverso que hubo, y por eso dice que el Señor no desistió del castigo que venía para Judá. Manasés reinó, para contextualizarlos un poquito, entre el año 716 al 661. Después de Manasés reinó su hijo Amón, que tan solo duró 2 años en el reinado y fue un rey perverso. Y después de Amón vino Josías. Josías, que vino a hacer lo bueno, a pesar de su padre y a pesar de su abuelo. Entonces yo quiero que miremos, como para contextualizarnos aún un poco más, es acerca de la maldad de Manasés. Otro dato más: Manasés fue hijo de Ezequías, que fue también considerado uno de los buenos reyes que tuvo Judá. Si usted mira en Segunda de Reyes o en Segunda de Crónicas, en los capítulos 30, tal vez habla de Ezequías. ¿Quién fue Ezequías? Y lo bueno que él hizo reformas también importantes, pero vino Manasés y acabó con todo lo bueno que él había hecho. Entonces yo quiero que miremos un poquito lo que hizo Manasés. Segunda de Reyes, ahí atrásito, en el capítulo 21, miremos lo que dice los versículos del 3 al 7. Esto es para contextualizarnos la maldad de Manasés. Dice: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, que Jehová
que Jehová había echado delante de los hijos. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, el rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Mire el versículo 6, y dice: y pasó a su hijo por el fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y mire la cereza del pastel de lo que hizo Manasés. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Entonces, dése cuenta la maldad tan tremenda de Manasés. Fue el rey más malvado que pudo haber existido, porque lo que les decía, él era hijo de Ezequías. Y dice el versículo 3, porque volvió, echó para atrás lo que Ezequías había hecho, lo que su padre había hecho, a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal. Eso es como levantar altares al demonio, para el que no lo sabe. Él empezó a rendirle culto a demonios, a dioses ajenos, y dice: e hizo una imagen de acera que había hecho Acab, el rey de Israel. Pero lo que peor hizo, bueno, igual dice que fue agorero, para aquellas personas que todavía tienen dudas de que ir a donde adivinos, consultar el horóscopo, buscar ayudas que no provengan de Dios, si son malas o no, acá está clarísimo: fue malo porque es malo consultar adivinos. Y yo sé que esa tradición aún está arraigada en muchas de las familias que tal vez escuchen este mensaje. Él instituyó adivinos, dice el versículo 6, y pasó a su hijo por fuego. Esto era un rito que se hacía al dios Moloch, o sea que él ofreció a su hijo pasándolo por un dios, por un demonio, y se dio a observar los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que miraba lo que pasaba en los astros, la astrología, y fue agorero, o sea, creía en los agüeros, e instituyó encantadores y adivinos. A eso era lo que llevó al pueblo a que consultara adivinos antes que a Dios, y multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Eso hizo, en resumen, Manasés. Pero lo que peor hizo, que esto sí no lo llegó a hacer ningún otro rey, y puso una imagen de acera que él había hecho. Él mismo hizo una imagen a una diosa, a un falso dios, una diosa pagana. No les voy a profundizar acerca de ella porque me demoraría un poco más. Y puso una imagen de acera que él había hecho, él mismo hizo sus propios dioses. En la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Él metió una imagen en el templo que Salomón había construido, metió una imagen de acera. Imagínense esa profanación tan tremenda que hizo Manasés. Fue un rey perverso. Ahora mire lo que dice en el versículo 16 de 2 de Reyes 21, dice: fuera de esto, o sea, aparte de todo eso, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además, su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Hasta llenar, a Jerusalén de extremo a extremo. De toda la maldad que se le ocurrió, él llevó toda esa maldad, se dedicó a evangelizar lo malo, mejor dicho. De modo que llevó a la maldad a todo el pueblo de Judá, y él fue el que lo hizo pecar. Entonces, él siendo líder,
fue líder perverso, fue líder de lo malo, porque él fue el que llevó a que Judá pecara e hiciera todas las cosas malas que Dios había prohibido. Profanó el templo de Dios, se volvió a la idolatría y, como les dije, se excedió, o sea, dice claramente la palabra, se excedió, se pasó de la raya, o sea, fue el más perverso de todos. Eso fue lo que hizo Manasés, y él era abuelo de Josías. Sin embargo, como para cerrar el tema de Manasés, Dios le permitió a él arrepentirse. Usted lo va a leer en 2 de Crónicas 33, del 11 al 13 más o menos. Resulta que como el pueblo, el reino judío, no era un reino independiente, sino era un reino vasallo de otro rey asirio, era como, dependía de los asirios, o era controlado o estaba subyugado al pueblo asirio. Dice que los asirios lo llevaron cautivo, dice que Dios permitió todo eso, y solo así, después de estar cautivo, él entendió y se volvió a Dios, y intentó restaurar todos los males que había hecho, y Dios le permitió arrepentirse y empezar a restaurar un poco toda esa maldad que hizo, porque Dios es así, Dios es misericordioso. Pueden haber personas muy, muy perversas, pero Dios es misericordioso. Dios le permitió que fuera sometido, que fuera tal vez torturado, que fuera avergonzado. Y solo así pudo ver quién realmente era su verdadero Dios. Y en los últimos años habla la historia de que él intentó restaurar nuevamente el altar, quitar los ídolos, pero la maldad ya estaba muy arraigada en Judá. El Manasés alcanzó a reinar 55 años. Luego vino Amón, su hijo, que reinó solamente 2 años. Él dice la palabra que fue malo, fue perverso también. Y él fue asesinado. Se unieron las personas para asesinar a Amón, realmente porque el pueblo judío, dice la historia, estaba cansado de ser pueblo vasallo de los asirios. Pero bueno, esto es parte de la historia. Pero Amón fue asesinado y fue también perverso. De Amón vino ¿quién? Vino Josías. Josías fue una persona totalmente diferente. Él empezó a reinar solamente cuando tenía 8 años, ¿cierto? Pero a mí lo que más me llamaba la atención de la historia de Josías, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, es que usted puede haber nacido en medio de maldad, en medio de prevaricación, en medio de idolatría, en medio de las cosas peores que usted se imagina, como le pasó a Josías. El pueblo estaba totalmente perdido, su padre era perverso, su abuelo fue perverso, pero Josías fue diferente. Y el mensaje que hoy quiero que quede es que no importa de dónde vengas, no importa la situación en donde has crecido, no importa si en tu casa, en tu familia, tus padres son perversos, o fueron adivinos, o fueron parte de cosas perversas, si fueron ladrones, asesinos, o bueno, lo que usted se quiera imaginar. Tú puedes decidir cambiar la historia y cambiar el rumbo de tu vida y no seguir con la tradición que venga de tus padres. Como lo compartía mi hermano, que compartió en esta semana sobre Josías, nosotros nacimos en la mayoría en una iglesia tradicional. Una iglesia tradicional que en varias cosas no está conforme a la palabra de Dios. Pero no voy a ahondar en eso. Pero nosotros, los que decidimos seguir a Dios y empezar a buscarlo, hemos entendido muchas cosas, como lo hizo Josías. Entonces, el mensaje es: Josías, un rey, como lo dice el versículo que acabo de leer, el versículo en el capítulo 23
Versículo 25 de Segunda de Reyes dice, no hubo otro rey antes de él, de Josías está hablando, que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ese fue Josías, el que fue el nieto del rey más perverso que pisó la tierra. Y el hijo de un rey también perverso. Un hombre, un niño que estuvo rodeado de maldad, pero él no siguió las tradiciones de su familia. Él decidió cambiar la historia en ese momento para Judá. Y eso nos puede estar pasando a nosotros, a usted que escucha este mensaje, no importa de dónde vengas, no importa la carga que venga en tu familia, desde que tú te vuelvas a Jehová, puedes cambiar la historia. Entonces miremos un poco más sobre Josías. Entonces, vayamos a 2 de Crónicas 34, versículo 3. Dice así la palabra, me gusta mucho como la muestra. Ahí el cronista dice en el versículo 3 del capítulo 34. Ahí tiene un título que dice Reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas por encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las derramó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que se habían ofrecido a sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra, volvió a Jerusalén. Bueno, este es el resumen, lo más trascendental que hizo Josías. Pero me gusta mucho cómo lo muestra el versículo 3. Él empezó a reinar a los 8 años, ¿sí? Y siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios. Dice que a los 8 años de su reinado, o sea que tenía ¿cuántos años? 16 años. Era un joven. Seguramente, pues cuenta la historia, bueno, de hecho hay una película muy bonita que habla sobre el rey Josías, creo que se llama así, está de fácil acceso en la plataforma, en YouTube, está muy fácil de conseguir, y muestra que en esos primeros 8 años de reinado de él, pues estuvo asesorado de su primo Sofonías. Sofonías es primo, fue un profeta menor, y estuvo acompañado de Sofonías. Eso también lo cuenta la historia tradicional. Y él se inquietó por empezar a buscar de Dios, ¿Cuántos años tenía? 16 años. Hermano, tal vez usted hasta ahora está empezando a inquietarse para buscar quién es Dios, empezar a conocerlo. Personalmente a mí me inquietó hace muchos años, y le doy gracias a Dios por eso. Él dice que él empezó a los 16 años a buscar de Dios. Y después, a los 12 años de su reinado, o sea, ¿cuántos años tenía? 20 años. Después de haber buscado a Dios, empezó a limpiar, empezó a quitar todos los ídolos. Y lo hizo él mismo. Él mismo salió con su ejército a limpiar, a quitar todos esos ídolos que tenían las imágenes de acera, las imágenes en los lugares altos. Esparció el polvo de esos ídolos en los sepulcros de los mismos, donde se habían de las personas líderes o sacerdotes de aquellas sectas que adoraban a demonios. Él hizo todo eso. Y dice que hasta que él no desarraigó de Judá, de Jerusalén, todos los demonios no volvió a Jerusalén. Él iba con toda su gente a limpiar, estaba decidido,
y dice que duró prácticamente 4 años haciendo esa limpieza, y lo hizo él mismo. Eso pasa en su vida. Cuando usted empieza a buscar de Dios, usted se decide a limpiar. Eso solamente lo hace, no porque se lo diga una persona, porque tal vez lo que usted limpie sería superficial, o por una emoción. Cuando usted realmente busca a Dios desde el fondo de su corazón, el Señor empieza a obrar y usted empieza a limpiar, a quitar todo lo que no le agrada a Dios. Eso lo hizo él Él fue un líder totalmente diferente a como fue su abuelo. Y yo me acordaba de lo que decía, lo que le pasó a Pablo cuando estuvo en Atenas. Yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 5, 7, 8. Dice así la palabra. No es ese el capítulo, sino Hechos 17, 16. Dice la bendita palabra. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Un siervo como Pablo se enardecía del celo que le daba ver tanta idolatría. Y asimismo yo veía en todo lo que hizo Josías, él estaba enardecido del celo de Dios, y él mismo fue y arrancó toda esa idolatría. Como rey, en su posición de rey, tenía toda la autoridad, y él hizo reformas, porque dice la historia tradicional que antes de Josías pues se permitía todo tipo de culto. La gente podía hacer lo que quisiera, y por eso se apartaron de Dios. Pero en su posición de rey, él mismo fue y desarraigó todo, porque se llenó del celo de Dios. Y él mismo fue y lo hizo. Entonces, miremos lo que dice versículo 7 de 2 Crónicas 34. Y cuando hubo derribado todos los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos, o sea, él mismo fue por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. O sea, hasta que él no cumplió ese propósito de desarraigar la idolatría, él no volvió a Israel. Perdón, a Jerusalén, él no volvió a Jerusalén. Dice la historia que él, no solamente él era el rey de Judá, el reino del sur, pero él también se fue a Samaria y desarraigó también dice que en Betel, él también fue y atacó, porque allí se estaba sacrificando a Baal, y él también fue y profanó ese altar que había allí para Baal, y lo destruyó. Y de eso estaba profetizado, pero no quiero hablar de eso. 300 años atrás, a través de Josafat, estaba escrito que del rey de Israel, porque era el reino del norte, estaba escrito que Josías iba a venir y iba a destruir todos esos cultos, todos esos altares, todos esos ídolos. Estaba escrito que lo iba a hacer. Entonces, él fue y él mismo derribó todo esto, y después de que hizo todo eso fue cuando decidió restaurar el templo. Entonces mire lo que dice el versículo 8 de 2 de Crónicas 34. A los 18 años de su reinado, o sea, 18 y 8, tenía 26 años, sí. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán y dijo, hijo de Alcías, y Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Mire el orden tan bonito. Primero, buscó a Dios. Segundo, quiso quitar toda idolatría, todo lo que le estorbaba para adorar a Dios, y después se dedicó a reconstruir el templo. ¿Qué representa el templo? La presencia de Dios en su vida. El tener una comunión íntima con Dios, y él quiso llevar al pueblo de Dios a ese lugar, a restaurar la presencia de Dios en Jerusalén, en Judá. Ese fue el orden de Josías: buscar a Dios, quitar ídolos y después restaurar el templo. Pero dice que mientras que estaban limpiando el templo y reparándolo, porque realmente estaba abandonado, porque ya no se estaba usando para los cultos, para los servicios para el cual se había creado, sino que estaba abandonado. Entonces, mientras que estaban limpiando, encontraron ¿qué? El libro de la ley, lo encontraron allí.
Entonces, miremos por ejemplo lo que dice en el versículo 18 y 19 de Segunda de Crónicas 34, dice: además de esto declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué pasaba? Que el libro de la ley no estaba perdido. Y el libro de la ley hace referencia básicamente a la ley de Moisés. Y según lo que uno lee en los contextos, al parecer el libro que se encontró fue el libro de Deuteronomio. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Josías? Rasgó sus vestidos. Eso es sinónimo de dolor profundo, porque ahí en ese momento le fue revelado a Josías la maldad en la que había vivido el pueblo y los juicios que vendrían a Dios a través de esa desobediencia. No, para no extenderme más, les iba a leer Deuteronomio, lo que probablemente se leyó en ese momento, pero ahí claramente se habla que no debe haber idolatría ni debe haber culto a los dioses de otros pueblos, porque eso es desobediencia. Y en el capítulo 28 de Deuteronomio, léaselo, cuando tenga un tiempo, hablan de las consecuencias de la desobediencia. Entonces, el temor de Josías era lo que venía para Judá. Entonces, inmediatamente encontró el libro de la ley, rasgó sus vestidas, se conmovió su corazón y mandó a que consultaran a un profeta acerca de lo que había encontrado. Ahí dice que fueron a donde una profetisa que se llama Ulca. Claro, durante el tiempo de Josías estaba Sofonías, estaba Jeremías, y no me acuerdo ahorita otro, pero decir los más importantes eran ellos dos. Seguramente fueron donde la profetisa Ulca, porque ella estaba más cerca en ese momento. Entonces ella le dijo a Josías que de todas formas el juicio ya estaba lanzado, así como les leí al principio, el juicio ya estaba lanzado contra Judá y Judá iba a ser destruida. Pero mire lo que le dice Ulca, la profetisa, en los versículos 23 y 24 de Segunda de Crónicas 34. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él de todas las maldiciones que están escritas en este libro que leyeron delante del rey de Judá. Por eso les hablo que seguramente fue lo que habla en Deuteronomio 28. Y más adelante le dice en el versículo 26: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió. En otras versiones dice que su corazón se enterneció, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido de tu sepulcro en paz. Bueno, lo que hizo, ahí se muestra el corazón de Josías. Él, cuando escuchó el libro de la ley, se conmovió al escuchar esas palabras que estaban escritas y que estaban por allá olvidadas, escondidas, perdidas dentro del templo. Pero con esa reacción que él tuvo en su corazón, el Señor le perdonó y le dijo: como tú te has conmovido, como tú has entendido esto que está escrito, para ti no va a llegar el juicio, pero de todas formas el juicio va a llegar. Como les leí al principio, dice la palabra ahí que la maldad igual llegó a Judá a causa de todas las maldades que hizo Manasés. Pero no solo Manasés, desde que empezó la época de los reyes, siempre hubo mejor dicho, desde que salieron de Egipto siempre hubo maldad. Eran como de doble ánimo el pueblo de Israel realmente. Dice cuando uno lee los libros, las historias de los reyes, dice: este fue un rey bueno, este fue un rey perverso, después uno volvía y quitaba los ídolos, otro volvía y los ponía, y así se la pasaron. Fueron de doble ánimo todo el tiempo, no fueron constantes en su fe. Pero bueno, llegó Josías y él dijo: esto no puede seguir siendo así. Por eso dice que fue el último buen rey de Israel, de Judá. Entonces lo que yo quería decirles, hermanos, es que
bueno, él después de que leyó este libro de la ley y después de lo que le dijo Hulka, la profetisa, él lo que hizo fue reunir al pueblo, volver a instituirle las reuniones en el templo, volver a instituir lo que estaba escrito en la ley. Les hizo comprometer al pueblo de que seguirían a Jehová, Dios de Israel. Los comprometió. Y dice que él también celebró la Pascua, que hacía un buen tiempo, pues lo había celebrado Ezequiel también había celebrado la Pascua. Y eso lo ven como un relato muy, muy importante que hizo él. Mire lo que dice en el versículo de la celebración de la Pascua, dice lo siguiente. Dice en el capítulo 35, versículo 18, dice: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel, el profeta, ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. La Pascua es una de las fiestas más importantes hasta el día de hoy para los israelitas y aún para nosotros, porque es la Semana Santa. Entonces dice que él volvió a celebrar esa fiesta. ¿Por qué? ¿Qué celebraban los judíos en ese momento? Pascua es celebrar el pasar de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Por eso la celebraban ellos. Entonces, ¿cuál es nuestra Pascua hoy? ¿Cuál es tu Pascua hoy? Mi Pascua es Jesús. Jesús. Esa es mi celebración de la Pascua. Entonces miremos lo que dice ahora sí, 1 Corintios capítulo 5, versículos 7-8. Dice, 1 Corintios capítulo 5, 7-8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y la maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Nuestra Pascua es Cristo. Y nosotros tenemos que celebrar que Cristo nos sacó de muerte a vida. ¿A través de qué? Del sacrificio que fue una vez y para siempre, como lo predicaba el pastor el último domingo, en donde dejó todo allí en la cruz del Calvario, donde fuimos redimidos por el pecado, donde ya no tenemos que llevar nosotros sacrificios. Si ustedes miran la celebración de la Pascua, dice de Josías, dice que sacrificaron más de 5.000 corderos, y duró 7 días la celebración de la Pascua. Por eso dice que fue la Pascua más importante que se celebró. Que nunca se fue celebrada una Pascua como esta. Nosotros nos tenemos hoy nuestra Pascua con nosotros, que es Cristo. Si usted lo tiene en su corazón, su Pascua es Cristo, y a Él es el que debe rendirle culto y celebrarlo. Celebre esa Pascua porque el Señor lo sacó de muerte a vida. Y dice, limpiaos pues de la vieja levadura, no importa de dónde vengas, no importa las tradiciones que traigas, quíteselas. Dice, límpiese. Por eso me gustan los pasos, que vuelvo y lo repito, que hizo Josías. Primero buscó a Dios, después limpió y quitó todo lo que le estorbaba para adorar a Dios. Tercero, ¿qué fue lo que hizo? Fue y reconstruyó el templo, restauró la presencia de Dios en su vida y al pueblo. Y lo selló, encontrando el libro de la ley y llevando al pueblo otra vez al libro de la ley. Entonces, eso fue lo que hizo Josías. Pero lo remató con la celebración de la Pascua. Y dice la palabra que no hubo otro rey como él. Entonces, hermanos, celebremos la Pascua nosotros. Como lo dijo Pablo en 1 Corintios, límpiese, busque de Dios. Y porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no tenemos que ir a sacrificar. Sino aceptemos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, limpiémonos todos los días de aquello que le estorba. Y como le dije, no importa las circunstancias, que es el mensaje que a mí más me llena hoy. No importa en dónde hayas nacido, tú puedes hacer la diferencia como lo hizo Josías.
Tuvo un abuelo perverso, un padre perverso, y el reinado que le tocó era perverso sobremanera. Pero él se decidió a hacerlo, siendo aún muy joven. Amén. Como les dije, Sofonías fue uno de los profetas. Para cerrar les voy a leer una parte de Sofonías que me pareció muy bonita. Sofonías predicaba sobre el arrepentimiento, porque había mucha maldad, así como le tocó a Jeremías, que no les tocó un trabajo muy fácil, que digamos, porque predicar en el tiempo donde había tanta maldad era terrible, y seguramente ahorita también es muy difícil. Mire lo que dice Sofonías capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Acá Sofonías lo dice. Le dijo al pueblo que buscaran de Dios. Como les dije, él era familiar de Josías. Porque dice buscad a Jehová todos los humildes, porque cuando una persona es soberbia no busca de Dios. Es sabia en su propia opinión. Prefiere consultar brujos y adivinos. Eso es lo triste. Por eso les dice, busquen a Jehová todos los humildes. Si usted se decía buscar a Dios de todo su corazón, la soberbia se va a empezar a apartar de usted y va a querer solamente depender de Él. Buscad mansedumbre, porque dice quizás seréis guardados. No es seguro que se aparten los juicios que vengan sobre su familia, sobre su vida, como pasó con lo que hizo Josías. El Señor estaba tan enardecido contra el pueblo de Judá, porque prevaricaron, y contra el pueblo de Israel, que ya los juicios ya estaban lanzados. Ya no se iba a arrepentir. Y fueron llevados a cautiverio por más de 70 años. Pero el Señor mira su corazón y mira su arrepentimiento y mira en su infinita misericordia cómo ayudarlo, cómo guiarlo en este caminar con Él. Él lo va a ayudar, tenga por seguro que Él lo va a ayudar. Hay pecados que inevitablemente van a tener consecuencias, pero Dios es misericordioso y le puede ayudar a restaurar su templo, su presencia, su comunicación con Dios, su intimidad con Dios es lo que más debe ser restaurado. Mire lo que dice en Sofonías también, capítulo 3, el versículo 11. Dice, en aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras con las que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Esto es lo que yo quería decirles, hermanos. Esto lo dijo Sofonías. Que el Señor, si yo me vuelvo a Él, si yo lo busco, el Señor me va a ayudar. Va a quitar de mí la soberbia y no vendrá nadie a acusarme. Y Él me va a ayudar a restaurar. Tal vez te va a ayudar a restaurar tu familia, tu casa, a cortar con las maldiciones que vengan por antepasados, por cosas que haya hecho tu familia. No es excusa, hermano, que usted diga, no es que yo soy ladrón porque vengo de una familia ladrón, yo soy corrupto porque vengo de familia corrupta, yo soy idólatra, yo consulto a adivinos y en eso me justifico porque mi familia hacía eso. De eso no se trata, hermano. La palabra me dice que la palabra tenía que ser compartida de generación en generación. Esto no pasaba. Y tal vez Josías, como les cuento, su padre fue perverso y su abuelo aún peor. Pero Josías decidió buscarlo. En medio de la maldad que había, decidió buscarlo. Hermano, usted decida buscar a Dios. Y le aseguro que las maldiciones son cortadas.
Dice la palabra de Dios que viene a mí este mensaje, este versículo a mi mente en este momento, que dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Sí estamos en Cristo. Sí estamos en Cristo. Lo viejo pasa y somos hechos nuevos en Él. Las maldiciones se cortan en Él. La Pascua es Él. No busque consultar a adivinos. No busque consultar a agoreros. No, lo primero que usted haga en la mañana no sea ir a leer el horóscopo. Eso a Dios le desagrada, y eso fue lo que hizo Manasés, lo instituyó. No adore imágenes, no adore un Dios diferente al Dios de Israel, al Dios que nos regaló a Jesús, nuestra Pascua, el que se sacrificó una vez y para siempre. Hermano, ese es el mensaje. No importa tu pasado, tu historia cambia cuando conoces a Jesús. Cuando te decides a buscarlo, cuando quitas los ídolos de tu vida y en lo posible de tu familia, cuando restauras el templo, cuando escuchas la ley, cuando eres obediente a la palabra. Esta palabra no es en vano, hermanos, no es en vano. Búsquenla y el Señor te va a ayudar. Amén. Ese es el mensaje. Dios los bendiga, hermanos. Y permanezcamos en Él. Mire, los tiempos ahorita son difíciles. Y estamos ya que salimos y vamos a la iglesia. Y el Señor esta semana nos ha hablado 2 veces de lo que fue Josías, a través de mi hermano Gerardo y a través de lo que el Señor me regaló a mí. De hecho, yo dudaba si debía predicar o no sobre Josías, pero el Señor ya me lo había dado. Y simplemente Él quiere que miremos a Josías como un ejemplo. Pero más allá de eso, que miremos a Jesús, que es nuestra Pascua, el que lo dio todo y no escatimó. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu bendita palabra. Te doy gracias por lo que has hecho en la cruz del Calvario a través de Jesús, porque nos redimiste. Allí, Señor, te pido que nos ayudes a ser como Josías, Dios, ese ejemplo de varón que él fue, que te buscó, que apartó los ídolos, que restauró el templo, que obedeció la ley, que celebró la Pascua, y nosotros que queremos celebrar a Cristo. Cristo es nuestra Pascua, Dios, que eso no se nos olvide. Él rompió los esquemas, Él rompió las ataduras en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Padre, ayuda a mis hermanos. Ayúdanos a entender qué ídolos aún hay en nuestras vidas que no hemos apartado y que no hemos limpiado. Y ayúdanos aún más a entender que no importa el pasado, tú eres Dios misericordioso, porque si fuiste misericordioso con Manasés, que fue perverso, ¿cuánto más con nosotros que aceptamos el sacrificio de Cristo? Gracias, Padre. Te doy toda la honra y toda la gloria. Hermano, Dios le bendiga. Busque de Dios, quite los ídolos, restaure la presencia de Dios en su vida, lea la palabra y celebre a Cristo, celebre lo que hizo Cristo en su vida. Dios le bendiga, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego.